Muy bien, en esta sesión, en esta última sesión, vamos a analizar un método propuesto por mi persona para poder realizar la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales siguiendo una serie de fases y actividades. Justamente este conjunto de fases nos va a permitir la implementación del marco normativo relacionado a protección de datos personales, obviamente siguiendo unas actividades específicas que paso a detallar, ¿no? La primera actividad es la conformación de un comité de trabajo, un grupo encargado de realizar la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales. No es recomendable encargarle solo a un área específica la implementación del marco normativo relacionado a lo que es protección de datos personales. ¿Por qué? Porque el marco normativo es muy amplio y tiene que ver mucho con la parte organizacional, con la parte legal, con la parte de los encargados del tratamiento y con la parte de tecnologías de la información. Lo ideal sería conformar un comité o grupo de trabajo multidisciplinario que permita la implementación de la ley de protección. La segunda actividad es realizar un inventario de los bancos de datos, es decir, eh, una vez conformado este comité de trabajo, realizar un inventario de todos los bancos de datos personales que se tiene dentro de la empresa. A partir de allí en adelante se determinan los requisitos, que vendría a ser la tercera actividad. Se determinan los derechos ARCO, los requisitos legales, técnicos y organizacionales para poder dar cumplimiento al marco normativo. Se hace la determinación de la finalidad, que vendría a ser la cuarta actividad. Sobre la base de los inventarios de los bancos de datos, se determinan cuál va a ser la finalidad por el cual se está recabando cada uno de los bancos de datos personales inventariados en la empresa. La quinta actividad es el proceso de registro. Esto en el supuesto caso de que dentro del marco normativo nacional exista un requisito de registro de los bancos de datos personales ante una autoridad nacional. La siguiente actividad vendría a ser la ejecución de una evaluación del impacto en la protección de datos personales. Justamente analizar qué tan viable es la evaluación del impacto dependiendo de los cambios que pueda tener la entidad, el desarrollo del software, de un producto o de un servicio relacionado al tratamiento de datos personales. La actividad 7, clasificación de los bancos de datos personales según la cantidad, criticidad y tipo de datos personales que contengan. Eso vamos a ver un ejemplo más adelante. La actividad 8 es la elaboración de una directiva en el cual se puede establecer la estructura formal para la gestión de los datos personales en la institución, es decir, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, todo el flujo de información, los responsables e inclusive cuáles podrían ser las sanciones por el incumplimiento o la transgresión de lo indicado en este documento relacionado a datos personales. La actividad 9 es la elaboración de una política de protección de datos personales, en cumplimiento con el ISO 29100, que es una muy buena práctica poder implementarla. La actividad 10, formación y concientización, se tiene o se debe de dar capacitación a todo el personal que da tratamiento a los datos personales para que ellos sepan qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con sus datos personales y las sanciones obviamente a los que podrían estar expuestas. La actividad 11 es las revisiones y auditorías que obviamente deberían de realizarse en intervalos planificados para poder revisar algún tipo de desviación de la implementación del marco normativo relacionado a lo que es protección de datos personales y obviamente la mejora continua, la revisión por la alta dirección y los planes de actividades en algún tipo de no conformidades detectadas o algunas acciones correctivas que se deberían llevar a cabo. Muy bien, vamos a comentar alguna de estas fases. La conformación del comité, como les había comentado, debería de estar conformado por varias áreas de la entidad. En este caso, entre ellas tenemos alta dirección, asesoría legal, administración, gerencia de tecnología de la información, etcétera, porque inclusive las áreas encargadas del tratamiento de datos personales, porque eso va a permitir tener un panorama totalmente holístico de la entidad y obviamente todos los requisitos que habla el marco normativo implementar de una manera adecuada, porque no solo tiene que ver con el área legal, tiene que ver con la organización, con la parte de administración, la parte de seguridad, física inclusive, tecnología de la información, etc.
inventario de los bancos de datos personales. Por cada una de las áreas que nosotros tengamos dentro de la entidad, se tiene que verificar cuáles son los bancos de datos personales que le dan tratamiento a cada una de esas áreas. Importante porque a partir de ello vamos a poder visualizar justamente la cantidad de datos personales que estamos dando tratamiento y el flujo de información que no es más que la transferencia en cada una de estas áreas, quién manipula, quién elimina, quién actualiza los datos personales dentro de la entidad. Análisis y gestión del riesgo, importantísimo poder realizarlo. Para ello utilizamos el ISO 31000 y con algunas aristas de Magerit, como lo es la clasificación de los activos o datos y crear una nueva categoría que puede ser datos de carácter personal o de datos personales. Importante poder considerarlo dentro de nuestro análisis de riesgo institucional. Evaluación de impacto en la protección de datos personales. Eso hemos analizado dentro del curso. No es más que un análisis de riesgo para analizar el impacto que sería la implementación o el desarrollo de un nuevo servicio, de un nuevo producto, la modificación de un producto o un servicio ya implementado, etcétera, y qué tanto nos impactaría en relación a la privacidad de los datos personales que estamos manipulando. Clasificación de los bancos de datos personales. Acá es un ejemplo que me permito alcanzar a cada uno de ustedes. En la clasificación de los datos personales podríamos realizarlo en base a 5 categorías. La categoría básica, simple, intermedio, complejo y crítico. La categoría básico contiene hasta 50 datos o registros de datos personales. Cantidad de datos personales hasta 5, es decir, pueden tener nombre, apellidos, documento de identidad, correo electrónico y dirección, solo hasta 5 campos. Datos sensibles, no contiene datos sensibles de esta categoría. Periodo para cumplir con la finalidad hasta un año. Y múltiples oficinas a nivel nacional, no, solamente tiene una sola oficina y está centralizado en una ciudad específica. ¿Por qué realizar la clasificación de banco de datos personales? Porque sobre la base de esto vamos a poder implementar todos los lineamientos de seguridad para salvaguardar los datos personales. Es decir, que la implementación de controles para una categoría básico va a ser totalmente distinto que la implementación de controles para una categoría crítico. Con ello priorizaríamos la información y obviamente los controles que se van a implementar y no malgastar tal vez la inversión en controles para una categoría básico y tal vez descuidar un banco de datos que se considere como crítico. Muy bien, la segunda categoría es simple, cantidad de personas hasta 100, cantidad de datos personales más de 5, datos sensibles no contiene datos sensibles, periodo para cumplir con la finalidad hasta un año y no posee múltiples oficinas. Categoría intermedio, hasta 1000 registros, cantidad de datos personales más de 5, datos sensibles si contiene datos sensibles, es decir, huella digital, ADN, etc. Periodo para cumplir con la finalidad más de un año y si contiene múltiples oficinas o están alojados u hospedados en múltiples oficinas, ¿no? Categoría complejo, cantidad de personas ilimitado, cantidad de datos personales más de 5, datos sensibles, contiene datos sensibles, periodo para cumplir con la finalidad mayor a un año y si contiene múltiples oficinas. Y la categoría crítico, cantidad de personas ilimitado, cantidad de datos personales más de 5, datos sensibles si contiene datos sensibles, periodo para cumplir con la finalidad más de un año, múltiples oficinas también contiene múltiples oficinas y el plus adicional es que estos datos sirven para el tratamiento de datos personales cuya finalidad están respaldadas por una norma legal o un marco regulatorio, que quiere decir que las entidades públicas que recopilen datos personales para el ejercicio de una ley específica o aplicando una ley específica que tengan una cantidad de usuarios ilimitados, que tengan más de 5 datos personales, que contengan datos sensibles, que el periodo para cumplir con la finalidad sea mayor a un año y que manipulen o den tratamiento de esos datos personales a nivel nacional, entrarían a tallar en la categoría de críticos. ¿Correcto? La implementación de toda esta metodología y básicamente la clasificación nos va a permitir tener un panorama claro de los controles que debemos implementar
y obviamente la priorización de todos estos controles en el momento de la aplicación del marco normativo. Y muy bien, tenemos la política de protección de datos personales, esto según el ISO 29100. Y acá tenemos un ejemplo. La empresa XYZ cumple con la normativa vigente en materia de protección de datos personales y con las medidas de seguridad correspondientes. Por tal motivo, manipula los datos brindados única y exclusivamente para el fin establecido, garantizando la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos de carácter personal. La empresa XYZ custodia e impide el acceso a los datos de carácter personal a cualquier tercero ajeno, garantizando el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, es decir, los derechos ARCO, de los datos personales, a través del correo electrónico datospersonales@xyz.com o por escrito dirigido al responsable designado para tal efecto, en cualquier oficina de XYZ a nivel nacional. Esta política de protección de datos personales está basado en lo que indica el ISO 29100. ¿Qué quiere decir? Que se está dando cumplimiento al ISO 29100 en el punto de política de privacidad. Esta política debería de estar presente como información documentada y debería de estar disponible para todas las partes interesadas en la protección de datos personales y en la privacidad. Tendría que estar alojada en el intranet institucional, en los volantes, en los contratos, en las fichas en el cual se recaba datos personales, en los banners en el área de atención a los usuarios, etc. Importantísimo este punto de política de protección de datos personales y obviamente una vez que se implementa todos estos puntos y estas actividades tratadas en esta metodología, se debe realizar una auditoría final. Las auditorías son saludables porque permiten medir el nivel de implementación, ya sea de una norma específica, de un marco regulatorio, etc., y para analizar qué trecho nos falta aún implementar para dar cumplimiento a esa norma o a ese estándar internacional. No hay que tener miedo a las auditorías, siempre son tal vez tratadas como a una actividad poco deseada dentro de las entidades, pero sin embargo son una auditoría muy bien llevada con profesionales cabalmente capacitados y permiten tener justamente una medición exacta del nivel de implementación, ya sea de un marco normativo, regulatorio específico o etcétera, ¿no? En este caso, de la Ley de Protección de Datos Personal que se pueden implementar en cada uno de los países en el cual hemos tratado en la primera sesión del presente curso, ¿no? Es importantísimo realizar la auditoría como les había comentado. Y esta metodología justamente va a permitir implementar todo este marco normativo relacionado a lo que es protección de datos personales. Esta serie de actividades y fases totalmente medibles va a permitir justamente dar cumplimiento al marco regulatorio relacionado a privacidad y datos personales en cada uno de los países tratados en la primera sesión.